todos. Ahí sí. Buenas tardes a todas y todos. Es para nosotros un honor que esta charla magistral del Diplomado en Análisis e Intervención Sociocultural en Desastres sea dictada por Álvaro Marzábal, director nacional de Senapred. Su presencia hoy viene a confirmar la importancia que tiene el convenio de patrocinio de Senapred a nuestro diplomado, que está vigente desde este año. Y más allá de la importancia y el prestigio, por supuesto, que el convenio le confiere al programa, la expectativa, creemos, es de un enriquecimiento mutuo, digamos, para los dos lados. Por una parte, esperamos que el aprendizaje que se da en las clases y en los talleres del diplomado se vea nutrido por la experiencia de primera mano que tienen las y los funcionarios de Senapred que tenemos y que esperamos seguir teniendo entre nuestros estudiantes, y ahí, como les mencionaba hace un rato, toda nuestra disposición a que ese número aumente a futuro, ¿no? Y del otro lado, bueno, también nosotros esperamos que los conocimientos y las habilidades de este enfoque más sociocultural que tiene el diplomado pueda realmente aportar al trabajo realizado por Senapred. Para nosotros es sumamente importante que esas herramientas conceptuales, esas competencias, que promovemos en el diplomado encuentren arraigo justamente en la institución encargada de la prevención y respuesta ante desastres. Entonces, ojalá esta charla magistral sirva justamente para reforzar el vínculo entre Senapred, el Instituto de Sociología, la Universidad Católica y el Centro para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, CIGIDEN. Sobre nuestro invitado de honor de hoy, Álvaro Ormazábal, fue designado por el presidente de la República como director nacional de Senapred en marzo de este año, luego de haber participado en la convocatoria de concurso de alta dirección pública. Previamente se desempeñó durante 23 años en el Ejército de Chile, retirándose voluntariamente el año 2011. Y en ese periodo participó en la misión de paz en Haití como oficial de personal y logística, y como comandante de batallón de ingenieros dirigió la unidad que se empleó en la alerta de tsunami en las costas de Aysén para el terremoto de Japón del año 2011. Posteriormente, entre enero del 2002 y marzo del 2014, se desempeñó como jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Aysén. Y finalmente, desde diciembre del 2016 a marzo del 2023, trabajó como director regional de lo que en ese momento era ONEMI, ahora Senapred, en Tarapacá, donde fomentó la prevención a través de la realización de ejercicios de evacuación y desarrolló implementó aplicaciones móviles para el trabajo de los integrantes del sistema y la entrega de información a la comunidad. Muchas gracias nuevamente, director, por tomarse el tiempo para estar aquí con nosotros. La idea son, como le decía, entre 30 a 40 minutos la presentación, y después dejar un espacio para preguntas y comentarios hasta las 7, que es la hora de finalización de la actividad. Muchas gracias, Beltrán. Le agradezco nuevamente la invitación. Le agradezco en nombre de nuestro servicio y del nombre de todo el sistema de prevención y respuesta frente a desastres, sobre todo de dos importados y de dos tan importantes y aliados estratégicos dentro del sistema, como la Universidad Católica y CGN, dos instituciones con las que trabajamos permanentemente y nos proporcionan información que es realmente oportuna al sistema. Por un lado, el ambiente académico, creemos que es relevante para hacer la difusión de esta materia, que muchas veces cuesta entenderla y cuesta comprender la preparación que hay que tener, y sobre todo en un ambiente tan importante como es este diplomado, todo lo que relacionado con el ambiente sociocultural, que sabemos que tiene un impacto directo, sobre todo cuando trabajamos con la amenaza, cuando trabajamos con el nivel para poder determinar el riesgo, cómo podemos poner en una tabla el nivel de exposición, de vulnerabilidad de nuestra población, vulnerabilidad ya sea social, estructural, indudablemente, y también afecta mucho a la parte cultural. Hemos visto cómo en distintos lugares de la región también van llegando distintas culturas, distintos países, y uno entiende que muchos de esos países muchas veces no están expuestos a las mismas amenazas que nosotros tenemos como país. Así que se puede entender perfectamente que mucha gente que está en nuestro territorio, a lo mejor nosotros como chilenos estamos muy acostumbrados a un sismo, pero muchas veces la gente no sabe lo que es un sismo, nunca ha sentido un sismo, y es totalmente comprensible que muchas veces no sepan cómo actuar.
y eso hay que respetarlo y es parte de todo el trabajo que se está realizando. Como servicio estamos realizando una cantidad importante de actividades que lo vamos a ir viendo en la presentación. Agradecemos mucho las palabras del presidente ayer cuando anunció la actualización del nuevo sistema de alerta de tsunami, 1096 sirenas que van a ir desde Arica a Punta Arenas. Creo que va totalmente en sintonía con nuestro compromiso, con todos los convenios internacionales que hemos firmado y con todo lo que establece la Naciones Unidas, sobre todo de no dejar nadie atrás. Y eso es relevante porque esto claramente nos permite trabajar en la preparación de la respuesta, que si bien es muy importante, sabemos que hay algo que es más relevante e importante aún, que es la preparación y la mitigación. ¿Cómo hacemos para que aquel riesgo que está construido no siga siendo riesgo, baje el nivel de riesgo, con obras de mitigación, con cultura, con entrenamiento? Y por otro lado, algo que es muy importante, ¿cómo hacemos para no seguir construyendo riesgos? Que también es relevante. Así que son desafíos muy importantes que tenemos como servicio, porque muchas veces se cree que esta nueva institución que partió el 1 de enero, como que forma milagrosa de un día para otro, iba a hacer todos los cambios necesarios. Pero lamentablemente hay que tener los mapas de amenaza que se demoran bastante tiempo en confeccionar, y posteriormente nosotros tenemos que confeccionar nuestros mapas de riesgo. Y como ustedes saben, en los mapas de riesgo tenemos que tener la vulnerabilidad, la exposición, las capacidades, y esto también toma tiempo. Pero estamos claros que tenemos desafíos importantes, tenemos que ir trabajando y en eso los aliados estratégicos son precisamente uno de los integrantes, que es la academia. Así que le agradezco esta instancia, aprovecho la oportunidad de saludar a las alumnas, a los alumnos, sé que de distintos lugares del país, es importante la visión que cada uno pueda tener desde la perspectiva regional. Saben que hay también algunos alumnos que no son de nuestro país y que indudablemente pueden entregar o entregaron durante el desarrollo de esta actividad experiencias importantes, totalmente distintas. Y eso es importante porque un aspecto relevante para trabajar en la gestión de riesgo de desastre es la experiencia, en la sinergia que debe haber entre los distintos países, la cooperación, el entregar información, no solamente el entregar ayuda cuando hay una emergencia, sino que entregar experiencias en la preparación y mitigación, muchas veces traspasar documentos, papers, experiencias que indudablemente van a permitir que otro país pueda aprender más rápido esa experiencia. Voy a partir compartiendo la presentación, ahí vamos a tener la instancia para posteriormente hacer todas las consultas posteriormente y voy a poner el tiempo. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Ya, muchas gracias. A ver, nuestro país es un país, yo siempre he dicho, he tenido la gran fortuna, como ustedes saben, se dijo al comienzo, fui director regional en Tarapacá casi 8 años, pero también me tocó por distintos trabajos anteriores conocer el país. Tengo la gran fortuna de conocer Chile desde Vipiri hasta la isla Picton, Nueva y Lennox, al sur cerca del Estrecho de Magallanes, y indudablemente uno sabe que tenemos un país realmente bello, hermoso, pero tan así como hermoso es complejo. Y es complejo porque tenemos una serie de amenazas que se van dando desde el punto de amenazas naturales y por otros también antrópicas causadas por el ser humano. Y dentro de las amenazas naturales tenemos la geológica, donde tenemos terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, todo lo que tiene un componente meteorológico, climatológico, hidrometeorológica, donde por supuesto tenemos la sequía, los temporales, marejadas. Hemos visto cómo cada vez tenemos más marejadas durante un año. Antiguamente uno tenía un aviso de marejada 5 o 6 veces al año, y ahora vemos cómo en un solo mes tenemos 5 marejadas normales, 3 anormales, y hemos viendo cómo ese comportamiento indudablemente va afectando la erosión, va afectando los lugares donde se construye y que tenemos experiencias donde hemos construido bastante mal. Y lo importante es aprender de esa experiencia. Inundaciones, remociones en masa, temperaturas extremas o altas temperaturas, la ola de calor, tornados. Y así, tornados, que antiguamente nos hablaba de tornados en nuestro país, ya hemos visto que en los últimos años en el sur del país, cerca de Puerto Montt, Valdivia, hemos tenido algunos tornados que han afectado y han volado techo o han botado alguna estructura, y eso es importante. Y qué hablar de algunas tipo de amenazas que tenemos las antrópicas, como los incendios forestales, que en su gran mayoría, el 99,6%, según las estadísticas que tenemos por lo menos en Chile, causadas por el hombre. No, siempre es importante aclarar, muchas veces cuando dice causados por el hombre piensa que hay alguien que anda por ahí corriendo prendiendo fuego. Hay algunos casos puntuales, pero en general son causados por negligencia
donde alguien estuvo soldando en algún lugar que no correspondía, donde alguien empezó a hacer una quema en los días que no debía, sin autorización, no tomó las medidas de resguardo, alguien estaba cortando el pasto con una máquina que se calentó la barriga de la podadora y inició un incendio. A eso nos referimos cuando son causados por el hombre. Bueno, el incendio de interfase que también van bastante de la mano, porque realmente causan una complicación. Precisamente estamos con uno vigente en este minuto ahí en la región de O'Higgins, que ojalá se pueda controlar lo antes posible. Y toda esta amenaza indudablemente nos trae una complicación bien grande, que es el contexto geofísico, donde por un lado sabemos que tenemos nuestro cinturón de fuego del Pacífico que bordea nuestro país, sube Centroamérica, América del Norte, todo lo que es California, y vuelve a Japón y todos los países de Asia que permanentemente causan un impacto importante, donde sabemos que hay energía acumulada, donde sabemos que hay permanentemente una cantidad de sismo en todo nuestro borde costero, con una zona de subducción muy cercana al borde costero, que nos permite, nos da muy poco tiempo desde que se produce el evento hasta que comienza un tiempo de evacuación. Siempre se dice, oye, hay otros países que tienen sistemas de evacuación que avisan con 1 minuto, 2 minutos de anticipación. Sí, lamentablemente el caso de Ciudad de México. Claro, cuando yo tengo la capital de a la zona de subducción, tengo 600 kilómetros, indudablemente cuando se recibe la señal, la onda P, está el tiempo para poder iniciar ese proceso. Pero en Chile, lamentablemente, la zona de subducción la tenemos en algunos sectores de Tarapacá a 40 kilómetros. Es decir, se origina el evento y el tiempo de que después pueda llegar esa señal es extremadamente corto. Entonces, no es que falte tecnología, no es que falte impulso, sino que lamentablemente la tecnología no permite que se pueda diseñar porque vamos a tener un tiempo muy breve, muy corto, desde que se produce el evento hasta que pueda llegar la actividad. Tenemos una actividad sísmica a lo largo de todo el país, actividad volcánica, hemos visto ahí como algunos días, hoy día mismo el volcán Villarrica nuevamente estaba ahí con algunos impulsos que causan una anomalía y que hacen llamar la atención, y sabemos que nuestro país también, dentro de todo lo que establece la Convención de las Naciones Unidas, está establecido como un país altamente vulnerable. El 54% de la población y el 12,4% de su superficie está expuesto a 3 o más amenazas. Y esto nos da un escenario que es complejo porque nos da un escenario de multiamenazas. Es decir, tenemos épocas del año, precisamente comienza una hora donde vamos a ver que el norte del país está afectado por un lado con marejadas, con precipitaciones estivales altiplánicas, y el centro-sur del país vamos a ver cómo está afectado por incendios forestales, la época de mayor recurrencia. Y esto hace que tengamos un nivel de estrés dentro del sistema complejo, porque hace que todo el sistema que tenga que interactuar en forma simultánea en distintos lugares donde hay que ir priorizando los distintos eventos donde se va a trabajar. Y aquí tenemos una lámina que nos muestra desde el año 1960 en esta gráfica cómo ha sido una cantidad, las más relevantes de las emergencias, desastres y catástrofes que hemos tenido en el país, que indudablemente son variadas y amplias, donde vemos que en un mismo año de repente tenemos 5 o 6 eventos, años que son complejos, desde terremotos, con petróleo tsunami, desde volcanes, sistemas frontales, aluviones, y que van afectando todo el país. Y muchas veces, ahí tenemos el 2015, que fue un año bastante complicado, que hace que tengamos todo el sistema trabajando muy concentrado. Este puro año, donde tuvimos a principio de año los incendios forestales, donde por otro lado tuvimos las precipitaciones de junio, de agosto, que indudablemente nos hacen ir replanteando y ver la forma como reconstruimos el país. Muchas veces se hace apurar, se coloca presión para poder hacer una instalación lo más rápido posible y muchas veces se comete el error de que volvemos a construir en el mismo lugar que se vio afectado por querer cumplir con los plazos. Y eso es algo que tenemos que ir aprendiendo y tenemos que saber aprender a ir diciendo que no, es mejor de tomarse el tiempo y hacer los movimientos de los lugares donde corresponda. Y lamentablemente la mala noticia es que todo indica que estos eventos, por un lado,
Los eventos que tienen condiciones de terremoto, tsunami, sabemos que tienen una continuidad y eso no han ido variando por el tiempo. Sabemos aproximadamente que cada 10 años vamos a tener un terremoto en algún lugar del país. Sabemos más o menos dónde tenemos una alta concentración de energía de las zonas de silencio sísmico y entendemos que en esos lugares existe una alta posibilidad que tengamos un evento en el corto plazo. Pero tenemos otro tipo de eventos, que son los meteorológicos e hidrometeorológicos, que todos los estudios nacionales e internacionales indican que estos van a ser cada vez más recurrentes, es decir, van a ser cada vez más seguidos y a su vez cada vez van a ser más intensos. Es decir, vamos a ir viendo como los eventos que tuvimos en junio y agosto. Muchos dicen, oye, pero siempre ha llovido. Sí, pero tuvimos particularidades, que llovió desde cordillera costa en forma simultánea. Entonces, toda esa agua se concentró y todas las cuencas hidrográficas que efectivamente están acostumbradas a llegar agua, tuvieron una gran cantidad de agua en toda una gran zona. Y eso hace que, por eso hubo tanto evacuación. Recordad que tuvimos que evacuar más de 40.000 personas a través de los mensajes SAE para poder lograr salvar la vida de las personas, y eso es importante que por lo menos se pudo realizar. Y hemos visto cómo todas las actividades se van dando mayormente. Vamos viendo cómo lugares donde antiguamente teníamos sequía, como el norte del país, antiguamente la última precipitación, por ejemplo, que se tenía conocimiento en Tarapacá fue el año 40. La última vez que en la ciudad de Iquique había llovido en Iquique fue el año 40. Y ya el año 2016 tuvimos lluvia, el año 2018 tuvimos lluvia, el año 2019 tuvimos también precipitaciones. Es decir, está lloviendo en lugares donde permanentemente teníamos sequía. Y por otro lado, está ocurriendo sequía en lugares donde teníamos mucha lluvia. Chile estuvo durante 10 años con una sequía muy importante y eso hizo que la gente perdiera la conciencia histórica, porque antiguamente nosotros hablábamos con algunos pobladores que vivían en algunos sectores y estaban muy acostumbrados que su tierra vivía, pero lamentablemente esos pobladores ya no están y están los herederos, descendientes de ellos, y no tenían el conocimiento que el sector donde ellos instalaron ahora su casa antiguamente llovía. Entonces se instalaron en ese lugar y ven que tuvieron estas lluvias de ahora y vieron cómo precipitó en una forma muy importante con una afectación. Las temperaturas extremas, hemos visto cómo en el mundo en general las temperaturas están llegando cada año, va sobrepasando al año anterior. Y eso nos complica y hace que tengamos que reestructurar y replantear el sistema en forma permanente. Algunos eventos, lo más importante que hemos tenido desde 2014, y hemos visto cómo se han ido concentrando en el último tiempo todo lo que tiene relación con precipitaciones e incendios forestales. Es decir, son eventos que abarcan grandes zonas y con una afectación importante, sobre todo los incendios forestales, donde post pandemia mucha gente que vivía en la ciudad se fue a vivir a muchos asentamientos irregulares, a muchas localidades, a muchos lugares rurales que muchas veces no tenían las condiciones básicas de habitabilidad o no conocían los lugares de amenaza que tenían y se instalaron en ese lugar. Entonces es complejo porque las grandes emergencias que estamos teniendo y se están presentando abarcan una zona muy amplia de nuestro territorio y eso hace que se despliegue mucha gente cuando ocurre la emergencia y es imposible ir a abarcar cada parte del territorio. Eso es muy importante porque por mucho que tengamos un sistema coordinado, preparado, no hay ningún sistema del mundo que pueda tener una respuesta inmediata. En modo de ejemplo, Estados Unidos considera que ellos entregan la ayuda de emergencia, las cajas de emergencia de partida. Si usted no tiene seguro, en Estados Unidos usted no recibe vivienda de emergencia, ni menos vivienda definitiva. Si usted no tiene seguro, no se le entrega ni siquiera las cajas de alimentos que se empiezan a entregar al quinto o al séptimo día por la capacidad del Estado. Son las experiencias que tenemos y nosotros tratamos de trabajar con bastante tiempos menores, pero muchas veces hay lugares que cuesta mucho llegar y por eso es parte de la educación que la gente entienda que ellos tienen que tener su kit de primera respuesta para enfrentar este tipo de emergencias, mientras permiten que el Estado empiece a hacer el aporte que corresponde.
Bueno, y la ley 21.364, que se puso, entró en vigencia el 1 de enero de este año, es decir, creó dos aspectos súper importantes. Por un lado, creó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y por otro lado, creó el Sistema Nacional de Respuesta ante Desastres, que es muy importante, porque este sistema nacional reconoce, por un lado, todos los avances que había tenido la antigua ONEMI, ONEMI que durante el paso del tiempo tuvo experiencias muy buenas, experiencias malas y experiencias extremadamente malas, que todos las sabemos. ¿Qué es lo importante? Que de todas estas experiencias se supieron sacar las lecciones aprendidas, se supieron sacar las brechas y se implementaron. Que es lo bueno también, que cada día pueden seguir mejorando. Si sabemos que hay una oportunidad de mejora y sabemos que en la gestión del riesgo de desastre jamás, pero jamás se llega al 100%. Podemos ir minimizando, podemos ir trabajando, pero es imposible llegar al 100%. Así que esto tuvo las experiencias de la ONEMI y tuvo lo que antiguamente se llamaba el Sistema Nacional de Protección Civil, que ahora se llama el Sistema Nacional de Respuesta frente a Desastres. Se tomaron esas experiencias y define que la gestión del riesgo de desastre se coordina a través de un sistema, lo cual se hace a través de los comités de gestión de riesgo de desastre, que eran los antiguos COE que solamente antiguamente funcionaba en la etapa de emergencia, cuando había ocurrido el evento. Lo importante es que ahora estos comités de gestión de riesgo de desastre sesionan en la etapa de prevención y mitigación y en la etapa de respuesta, en la fase de prevención y mitigación como un organismo de coordinación, de aprobación de planes, de tomar medidas, de informar a la comunidad de distintas actividades y también en la etapa de respuesta como un organismo que toma decisiones y despliega distintos elementos en el territorio. Bueno, y este servicio, a su vez, se creó el Servicio Nacional de Respuesta ante Desastres, SENAPRED, que establece que son 16 direcciones regionales que están a lo largo del país, direcciones regionales que trabajan, dependen del director nacional o de la dirección nacional, pero que tienen su propia organización. Tal como está el nivel nacional, donde nosotros somos los secretarios ejecutivos, los asesores del COGRID, cada director regional en su región también es el coordinador del propio sistema regional y también son los asesores del COGRID que lo preside el delegado presidencial regional. Es un servicio público descentralizado que trabaja en regiones y que reemplaza a la ONEMI con todo su personal. El sistema es importante porque el sistema está establecido por una serie de instituciones que van desde lo público, donde tenemos una cantidad importante de organismos públicos, de organismos técnicos, CERN-Geomil, Centro Sismológico Nacional, el CHOA, una serie de instituciones más, los distintos ministerios, los servicios, las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones, bomberos y la academia. Y por otro lado tenemos los privados, donde dentro de los privados tenemos las empresas, las fundaciones, los centros de estudio, donde trabajamos en las distintas etapas. Allí yo mismo tuve una reunión con Transelec, ahora la próxima semana firmamos un convenio con SOFOPA, con CMPC, para poder facilitar todo el trabajo, no solamente la respuesta, sino cómo la empresa privada coopera con distintas acciones en la etapa de prevención y mitigación, lo cual es realmente importante. Otros actores importantes son la sociedad civil organizada. Es relevante la sociedad civil organizada. La experiencia, el conocimiento del territorio, las necesidades es importante para todo nuestro proceso de toma de decisiones y de planificación. El voluntariado, cómo organizamos el voluntariado para que cuando tenga que desplegarse se pueda hacer en la forma más amplia posible, en la forma más coordinada posible, tratando de llegar a toda la población, la comunidad organizada, las organizaciones territoriales y también otro aspecto importante, las ONG y las agencias no gubernamentales, ya sean nacionales, internacionales, con las que tenemos un intercambio permanente. El lunes precisamente estuvimos con el director internacional de USAID,
donde tuvimos la oportunidad de intercambiar experiencias y ver cómo seguimos manteniendo todo el apoyo y cooperación. También la semana pasada con CEPAL, que financiaron un proyecto de la línea base cultural, entonces se levantaron todos los museos, los lugares históricos, y se hizo un mapeo completo de la superficie que tenía y lo tenemos ya disponible para poder también incluir esa información en los planes de reducción de riesgo de cada región, porque el patrimonio cultural es relevante, muchas veces no se considera, pero a diferencia de otras instalaciones, infraestructuras que se pueden reconstruir, la cultura no la podemos reconstruir. Si se va, si se lleva a la salitrera Humberstone o otra edificio cultural histórico, claro, se puede construir la infraestructura, pero la historia, la cultura que quedó ahí es muy difícil volver a recuperarla y muchas veces también es muy difícil valorizarla. Así que es importante ese aspecto que se tiene que considerar también. Eh, la ley establece fases súper importantes porque nos dice por un lado que tenemos la etapa de preparación, de mitigación, que es cómo nos preparamos, cómo elaboramos la planificación, cómo preparamos nuestra documentación, cómo hacemos todo el trabajo previo, cómo identificamos, cómo enseñamos el trabajo que hace nuestra academia, por ejemplo, que de forma permanente está haciendo cursos de capacitación, está haciendo estas mismas coordinaciones para firmar estos convenios con las universidades, cómo podemos llegar con esto no solamente al mundo académico, cómo podemos enseñar a todas las personas que habitan en una ciudad, en una región, que ellos son la parte más importante de todo esto. Nosotros podemos tener excelentes profesionales, podemos tener excelentes académicos, pero si no logramos que la persona que está en su casa, viviendo en una zona que está en un sector que tiene una amenaza, no logra comprender que él tiene que estar preparado, que él tiene que conocer la amenaza, que tiene que comprender el riesgo, que tiene que prepararse, que el riesgo lo puede minimizar, reducir, traspasar o asumirlo. Y asumirlo quiere decir que tiene que saber que tiene que haber una vía de evacuación, que tiene que irse a un punto de encuentro, y todo eso es parte del trabajo que hay que hacer con estas comunidades, para lo cual hay que hacer un despliegue territorial importante. Todo lo que es la mitigación, cómo hacemos para generar mitigación, obras de mitigación, obras que pueden ser de estructura, pueden ser de planes de evacuación, de generar distintos elementos que permitan que la amenaza a la cual yo estoy expuesto pueda mitigarla y indudablemente quede en menos riesgo. Por otro lado, la respuesta, cómo atendemos la emergencia que ocurre, cómo llegamos con la primera respuesta, cómo logramos que la gente pueda tener el agua, la luz, los servicios básicos, cómo hacemos para no utilizar cada vez que tenemos una emergencia los albergues que sean colegios internacionalmente. Uno de los principales indicadores que hay para saber si el país está volviendo a la normalidad es ir viendo si los colegios están siendo ocupados como albergue o no. Y lamentablemente esa es una gran falencia que tenemos en nuestro país, porque hay regiones que los únicos albergues que tienen son establecimientos educacionales. Y después viene todo lo que es la rehabilitación, ya cuando empezamos a hacer la casa de emergencia, le instalamos las fosas sépticas, y posteriormente otra etapa importante es la reconstrucción, que nosotros hasta el minuto como Senapred no trabajamos en la reconstrucción. Nosotros llegamos hasta la rehabilitación, reconstrucción es entre los organismos correspondientes técnicos, como puede ser, por un lado, el MIMBO, el Ministerio de Obras Públicas, donde ya hacen obras definitivas de reconstrucción. Bueno, la ley establece, por otra parte, y se los nombré anteriormente, que están los COGRIT, los Comités de Gestión de Riesgo y Desastre, que actúan en la etapa de preparación y mitigación y actúan en la etapa de respuesta. Otras herramientas importantes son, por ejemplo, la plataforma nacional para la reducción de riesgo de desastre, las plataformas regionales para la reducción de riesgo de desastre, que cada una de las distintas regiones tiene una composición distinta y tiene una forma de poder desplegarse o trabajar mediante mesas técnicas, mediante distintas formalidades, pero lo importante es que integran en estas mesas desde los COSOC, desde la comunidad civil organizada, la academia, los organismos técnicos. Tenemos a nivel nacional la mesa de género, la mesa de dimensión animal, la mesa de evacuación vertical, y una serie, debe ser más de 20 mesas que tenemos a nivel nacional y regional, donde se van trabajando cada una de las temáticas
para poder buscar medidas y herramientas que permitan aunar conceptos y todos trabajemos en la misma línea. Los comités en el nivel nacional, presidido por la ministra o ministro del Interior o el subsecretario del Interior a nivel regional y provincial, los respectivos delegados presidenciales, también conforman este comité como un integrante más los gobernadores regionales y también en el nivel municipal que presiden los comités los respectivos alcaldes de cada una de las comunas del país. Otros aspectos importantes que nos entrega la ley, nos entrega claramente definiciones, deja muy claro qué son las amenazas, qué es una emergencia, qué son los niveles de emergencia, establece que hay 4 niveles de emergencia: en emergencia menor, mayor, la emergencia, el desastre o la catástrofe. En general, en Chile se habla de catástrofe cuando el país solicita ayuda. Ahí nosotros hablamos de catástrofe. En general puede haber una gran zona afectada con una cantidad importante de destrucción, pero si el país tiene la capacidad de poder llegar con la ayuda en forma autónoma, aunque llegue ayuda voluntaria a otros países, otro país dice, oye, yo quiero enviar ayuda, mientras nosotros no hagamos una solicitud, hay todo un procedimiento para solicitar la ayuda nacional e internacional, mientras nosotros no hagamos la solicitud en forma oficial, se habla solamente de desastre. Cuando ya pedimos ayuda, Chile dice, necesito ayuda, necesito que nos manden tanques de agua, necesito que nos manden camiones, aviones, tanques, ahí recién se habla de catástrofe. Son aspectos semánticos, pero que son muy importantes al momento de hablar de la gestión de riesgo de desastre. Por otro lado, establece, y se lo nombré, las fases del ciclo, la mitigación, preparación, respuesta y recuperación. Y por otro lado, también la ley establece los principios de prevención, de apoyo mutuo, de coordinación, de transparencia, de participación, escalabilidad y oportunidad. Son cosas que nos entrega la ley y por eso marca una diferencia. Si bien hay muchas cosas que establece la ley que antiguamente se realizaban, lo bueno y se hacía y se realizaba más que nada por la buena voluntad de las partes. Cuando nosotros le pedíamos a las instituciones de las Fuerzas Armadas, necesitamos ayuda, ellos fácilmente nos hubiesen dicho no corresponde, no es nuestro rol. Ahora no, la ley deja claramente establecido cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, cuál es el rol de cada uno de los ministerios, establece que tienen que tener un plan sectorial, establece que los municipios tienen que tener un plan de reducción de riesgo de desastre y un plan de respuesta. Lo mismo en el nivel provincial, lo mismo en el nivel regional. Y eso es importante, que está plasmado y es materia de ley. ¿Qué es lo importante que tiene también y que nos entrega la ley? Establece todo lo que es la planificación y da una sintonía y una coherencia dentro de toda la planificación. La ley establece que todos los sectores tienen que tener a la vista y en consideración los mapas de amenaza y los mapas de riesgo al momento de elaborar la planificación. Entonces, ¿qué se busca aquí? Que cada plan comunal de emergencia, cada plan comunal o regional y en todos los niveles de reducción de riesgo de desastre tiene que estar en una coherencia con la estrategia de desarrollo regional, con los PROT, con los planos reguladores, con lo que es la ley marco del cambio climático, que es un trabajo importante. ¿Cómo hacemos para que todo tenga una sintonía y no esté uno hablando en un idioma y otro en otro idioma, sino que tenga una coherencia y realmente todos sepamos y podamos hablar el mismo idioma? Y es un tremendo desafío colocar a todas estas personas que tienen participación en cada una de estas actividades de acuerdo. Realmente es complejo y es uno de los objetivos principales que como servicio estamos trabajando. Un aspecto que es relevante, y lo he ido nombrando yo y explicando, es la preparación, cómo trabajamos con la comunidad. De ahí nuestro servicio, si bien lo venía haciendo como NEMI y lo seguimos haciendo con Senapred, tiene una cantidad de información importante, donde vamos entregando información a la comunidad, a ustedes los que siguen nuestras redes sociales, cada vez que tenemos un aviso, alguna emergencia, junto con mandar el aviso, enviamos las recomendaciones que corresponden. Hacemos los simulacros escolares de borde costero, de aluviones, de volcanes. Trabajamos con la microzonificación, que es un trabajo que se trabaja
directamente con los municipios para que ellos puedan hacer la identificación de todos los sectores que tienen y a su vez lo trabajan con las comunidades, los factores subyacentes del riesgo, que permite efectivamente que se pueda saber cuáles son los distintos niveles sociales, culturales que está esa comuna en riesgo. Y lo importante es que lo trabajan los mismos municipios y ellos nos entregan la información y nosotros lo mantenemos en nuestra plataforma. Y es importante también todo lo que es la entrega de información, nuestro visor Chile Preparado, todos los cursos que se lo nombré, que tiene nuestra academia. Todo esto nos permite trabajar con la comunidad. Tenemos tremendo desafío acá. Sabemos que tenemos que seguir trabajando cada vez más con las comunidades, que lo más importante es tener un despliegue territorial que nos permita realizarlo. Tenemos también varias cosas que tenemos que seguir mejorando y solicitando los recursos. Las direcciones regionales, lamentablemente, la gente que realiza este trabajo en toda la región del país, por cada región son 5 personas. Entonces, es complejo con esas 5 personas tratar de abarcar regiones tan grandes como Biobío o la misma metropolitana, porque no se puede hacer mucho trabajo con eso. Pero estamos conscientes, las autoridades están claras, el Estado está claro que es una necesidad y estamos pidiendo ahí los recursos para poder ir mejorando y ampliando la cantidad y la dotación de nuestro personal para poder llegar a los niveles más apartados de nuestro territorio. Les señalé los comités de gestión de riesgo de desastre, que tienen un aspecto bastante importante. Pueden funcionar en forma simultánea. Se constituye desde el nivel local, es decir, cuando el alcalde está estableciendo su comité, pueden estar también sesionando los otros comités. Y lo importante es que el alcalde, cuando vea que se ve sobrepasado de sus capacidades, puede hacer las solicitudes en lo más rápida posible a los distintos comité de gestión de riesgo de desastre por intermedio de Senapred, los cuales desde el nivel nacional se envían los elementos o pertrechos que se requieran para poder atender las emergencias, teniendo siempre en consideración que la primera respuesta en una emergencia son los alcaldes. Y eso es relevante porque cuando ellos tienen sus stocks críticos, tienen sus primeras cajas de alimentos, tienen sus frazadas, sus almohadas, sus colchones para atender la primera respuesta, permiten que el sistema desde el nivel nacional pueda ir generando de inmediato las compras para poder abastecer. Compras que en general son bastante rápido del nivel nacional, tenemos los convenios con distintos proveedores que permiten, pero indudablemente cuando el municipio, y que se entiende porque hay municipios que tienen muy pocos recursos, lo tenemos muy claro, no tiene estos elementos, ¿qué ocurre? Que viene la emergencia y como no tienen nada que entregar, de inmediato nos salta a nosotros esta alerta y indudablemente ahí se produce un desfase. Pero cuando uno ve que hay municipios que tienen la capacidad de entregar esta primera respuesta, mientras ellos están entregando, nosotros estamos comprando y permite que una vez que ellos entreguen, nosotros continuamos y se arma un ciclo que funciona bastante bien cuando se hace de esa forma. Los comités, como yo le indicaba, la ministra lo preside, en el caso del Comité Nacional, la ministra del Interior, el subsecretario del Interior, ministro de Educación, ministro de Salud, todo esto que el nombre está nombrado por ley, ministro de Salud, ministro de Agricultura, ministra, por si acaso, quien esté desempeñando el cargo, ministro de Energía, ministra de Desarrollo Social, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el presidente de la Junta Nacional de Bomberos, el director general de la Policía de Investigaciones, director general de Carabineros, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, que fue recientemente incorporada, no era parte del comité antes, la ministra de Medio Ambiente, ministro de Transporte, el ministro de Vivienda, la ministra de Obras Públicas, ministro de Hacienda, que es relevante que esté en la mesa, la ministra de Defensa. Y todo esto asesorado por el director nacional de Senapred y todo el equipo que va entregando la información relevante para este proceso. Los comités, como les indiqué, trabajan en los distintos niveles, comunal, provincial y regional, pueden trabajar en forma simultánea y estos comités van avanzando a medida que la emergencia. ¿Por qué es importante esto? Porque cada vez que hay una emergencia en una región, no es necesario que se active el Comité Nacional. Muchas veces dicen, ¿por qué no está la ministra? No, porque está trabajando, así lo establece la ley, está trabajando el comité regional, que es el delegado, el que tiene el mando de esa emergencia. Nosotros estamos atrás enviando lo que ellos requieran.
Cuando ya la emergencia es mayor en 2 o 3 regiones, ahí se constituye el Comité Nacional que ve la coordinación. ¿Por qué tiene que ver el Comité Nacional? Porque hay elementos de respuesta que son centralizados, el apoyo a las Fuerzas Armadas, el despliegue de bomberos. Todos los apoyos hay que verlos para centralizarlos y ver que efectivamente los esfuerzos lleguen a las personas con mayor necesidad. Las prioridades que tenemos como ley, ya quedan 2 láminas, 3 láminas, que tenemos como con la nueva ley como servicio. Uno, posicionar el servicio, que la gente entienda que somos un servicio técnico, que buscamos siempre poder trabajar con las comunidades. Nuestro principal objetivo siempre es tener la menor cantidad, ojalá víctima fatal cero, sería nuestro principal objetivo. Sabemos que muchas veces es complejo, pero por un lado, ojalá tener víctimas fatales cero, tener la menor afectación posible y poder llegar con la respuesta lo más rápido posible dentro de la emergencia. Por otro lado, la preparación, poder prepararnos, poder capacitarnos, poder entregar educación a las comunidades, poder coordinar el sistema para que todos estemos alineados y fijemos todo la primera respuesta. Hoy día estuve en Cernagiomín con Cernagiomín y viendo cómo estaban con el Instituto Milenio de Antofagasta, compartiendo información. Ellos les entregaron un mapa, un trabajo muy importante, 4 años de riesgo de toda la zona volcánica de Antofagasta y viendo cómo podían integrarse y trabajar en forma conjunta. ¿Qué no puedo hacer yo como Cernagiomín porque no tengo recursos? Ustedes como universidad pueden optar a recursos FIC de los gobiernos regionales. Sí, sí podemos, ya. Entonces trabajemos con conjunto e integremos. Ese es el concepto, poder toda la diversidad de recursos que hay muchas veces con distintas fuentes, cómo lo trabajamos en conjunto y hacemos que al final podamos tener a lo largo del país toda la información que se requiere. Tenemos que trabajar como servicio con una mayor presencia territorial. Tenemos que aumentar la descentralización. Y sobre todo la gente que es de región va a entender. Yo fui 8 años director regional. Tenemos que trabajar en las regiones. Hay mucha capacidad. Hay mucha gente que conoce el terreno. Hay gente que ha estado y conoce los pobladores. Y sobre todo hay gente extremadamente valiosa. No toda la gente valiosa está en el nivel nacional de cualquier institución. Está en terreno y eso en las regiones y eso hay que relevarlo y tenemos que dejarlo muy plasmado, seguir trabajando en la descentralización. Nosotros nos hemos puesto una serie de objetivos, sobre todo en la planificación, que es un eje principal que dentro de mi gestión estoy considerando. ¿Cómo adaptamos todo el sistema de gestión de riesgo de desastre? ¿Cómo lo trabajamos en conjunto con los desafíos de adaptación al cambio climático? ¿Cómo implementamos tecnología? ¿Cómo hacemos que los alfa que entregan los municipios puedan ser en forma digital? Lo estamos diseñando. Es más, está ya diseñado. Vamos a empezar, ojalá la próxima semana, algunos demos con algunas municipalidades del norte del país para que puedan ir ingresando toda la información a los alfa. ¿Cómo le entregamos la información a la comunidad? Estamos también en un proceso de diseño, ya terminamos una encuesta de que la comunidad pueda tener una planificación de cuando hay un aviso de emergencia, quiera saber de cuánto fue el sismo, quiera saber cuáles son las vías de evacuación, quiera saber cuál es el plan de emergencia que existe, pueda a nivel regional cada uno bajar esa información y puede ir teniendo acceso. Estamos ya en esa etapa de diseño. ¿Cómo hacemos para tener todos los planes de emergencia y de reducción de riesgo de desastre? Que es un rol que se le entregó una misión que se le entregó la ley a los municipios, pero sabemos que no le entregó recursos. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros como servicio, que tampoco tenemos recursos, ayudar a los municipios a obtener los recursos? Hicimos una transferencia hace poco a la Asociación de Municipios Rurales, donde está confeccionando a las zonas más afectadas por las incendios forestales del año pasado planes de emergencia y 34 planes de emergencia y 10 planes de reducción de riesgo de desastre. Ese mismo trabajo se ha estado haciendo en otras regiones del país y eso es lo que tenemos que lograr, que cada uno tenga su plan de emergencia, los mapas de amenaza, cómo hacemos para que todos los servicios puedan tener sus mapas de amenaza y por otro lado tener las vulnerabilidades y por otro lado nosotros poder hacer los mapas de riesgo.
Es decir, en lo que es la etapa de preparación, cómo invertimos más en preparación, los cursos SER, que también son cursos que hacemos nosotros, que entregan los conocimientos básicos para que la gente pueda atender las emergencias en primer auxilio, en manejo de incendios, primero apoyo psicológico. ¿Cómo hacemos para que eso lo sigamos ampliando? ¿Cómo hacemos para que dentro de la priorización que tiene cada servicio, las obras de mitigación que tenga que hacer estén priorizadas y sean de la mano con los lugares que tienen una posible mayor afectación para que realmente podamos reducir el riesgo? Tenemos que comprender sobre todo de mejor manera las amenazas, mejorar la información, es importante. Mientras mayor cantidad de información tengamos, nos va a poder cooperar en poder tener, conocer mayor sobre todo la certeza que tiene el riesgo, potenciar los monitoreos de la amenaza, ocupar las tecnologías. Nosotros para el último momento utilizamos inteligencia artificial en modo interno, a modo de prueba, en algunos lugares nos dio una muy buena respuesta y estamos tomando contacto con Google, con Amazon, con distintas empresas que están implementando inteligencia artificial para poder también utilizarlo nosotros. Hay que darle indudablemente la validación que corresponde. Tenemos que hacer un levantamiento de los puntos críticos, que tenemos una buena plataforma de puntos críticos. Tenemos una plataforma con 1092 puntos críticos levantados por los municipios, pero la idea ahora que si bien el MIMBO y el MOB trabajan y presentan, ya sean obras de limpieza, obras de mantención, obras de infraestructura, ¿cómo hacemos para que esos puntos críticos, cada punto crítico que existe en el país, tenga una obra? Modernización, agilizar la entrega de información, trabajar con transparencia, con la participación ciudadana, elevar los estándares en respuesta, actualizar el sistema SAE. Nosotros tenemos un muy buen sistema SAE que permite entregar información, pero tiene ya 10 años. Tenemos que actualizarlo y tenemos el nuevo proyecto hecho, elaborado, que estamos esperando para poder obtener los recursos y poder implementarlo. Sistema SAE nuevo que va a permitir no solamente enviar 90 caracteres, sino que va a enviar una mayor cantidad de caracteres y estamos trabajando, por ejemplo, con la Subtel para poder modificar la normativa que nos permita que junto con enviar el mensaje SAE, ese mensaje llegue a los televisores, llegue a las radios y pueda llegar, o sea, si hay gigantografía en la calle, pueda llegar también a la gigantografía. Estamos trabajando en eso y son reuniones porque lamentablemente hay que hacer modificaciones a los cuerpos legales, a la normativa de comunicación. El sistema alerta temprana tsunami, ayer vimos cómo el presidente anunció el nuevo sistema, ya que se va a iniciar el proceso de licitación. Es un proceso muy ambicioso que considera más de 1096 sirenas con un proyecto concesionado a 20 años, que es relevante para poder hacerlo. Chile fue reconocido por las Naciones Unidas como uno de los 5 países del mundo con un sistema de alerta temprana más moderno y de mejor utilidad a nivel mundial. Tenemos que hacer lo mismo con los aluviones, tenemos que hacer lo mismo con los volcanes. Y ya aquí terminando, invitarlos que puedan ingresar a nuestra academia, siempre es importante, ahí está el link, si no tienen cómo tomar el dato del link, pueden ingresar a Senapred, y ahí está el banner, donde de forma permanente estamos actualizando nuestros cursos, ahí le doy la gracia a toda la gente de la academia porque de forma también permanente está tomando contacto con distintas instituciones que nos permitan cada vez ir mejorando nuestro sistema. Tenemos una oferta académica que queremos seguir creciendo, tenemos que centrarnos también en cómo educamos a los niños, a los menores de edad, para que sepan. En este caso, estamos centrados en los profesionales que trabajan, en la gente que trabaja, en los técnicos en gestión de riesgo de desastre, con distintos cursos, los que trabajan en los municipios, en la gobernación, en los servicios públicos. Ojalá todo funcionario público del Estado, de las academias, pueda tener los cursos de escenario de riesgo 1 y 2, con los niveles de operaciones de emergencia. Pero esa es la invitación a todos los que nos gusta, a todos los que nos apasiona la gestión del riesgo de desastre, seamos parte, cooperemos, entreguemos información y sobre todo nos subemos a poder ir bajando cada vez más el nivel de exposición que tenemos en nuestra población, que es relevante. Nunca más construir una sede social, un hospital, un jardín infantil en una zona de riesgo. Y para eso tenemos que tener una importante información. Eso es la presentación. Quedo, por supuesto, abierto a todas las preguntas que quieran realizar. Si me pasé en el tiempo, ahí les pido las disculpas, pero en realidad Muchas, me apasiona este sí, tema. muchas gracias, Álvaro.
tremenda presentación. Aprovecho de preguntar si el PPT puede quedar disponible ahí para el grupo estudiante. Totalmente, te Y la envío ahí, de inmediato ahí a Pedro para que te la envíe. perfecto, en realidad llama mucho la atención como el alcance del cambio y antes, yo tengo varias dudas, pero quiero por supuesto darle delante la palabra a nuestros estudiantes y profesores que hay también aquí. Son las 6:52, no sé si puede pasarse hasta las 7:05 por si en caso de que hubiera un poquito más de preguntas, para respetar también el horario, pero para no abusar de su generosidad. Tenemos a Carolina. Hola, muy buenas tardes. Carolina Cajardo, yo me desempeño en el Servio de Chiloé. Yo quisiera hacer una consulta práctica. Nosotros, el Servio de Chiloé ejecuta el programa Quiero mi barrio en la región de los lagos. En este territorio isleño tenemos una muy buena relación con Senapred. De hecho, acabamos de cerrar un ciclo de formación con el señor Vergés y con Leslie, que está a cargo del tema de preparación, con el barrio Tejiendo Sueños afectado por el mega incendio del 2021. Formamos cerca de 70 vecinos y vecinas en familia preparada, ¿no es cierto? Microzonificación, y cerramos con el programa CERT hace muy poco. Y nos dimos cuenta que nos tomó casi un año poder resolver la logística con Senapred, y eso tiene que ver un poco con lo que comentabas, Álvaro, de la capacidad humana que tiene Senapred, que es súper reducida a nivel nacional. Es decir, para que pudiésemos tener el equipo regional y la coordinación que hace ellos con otros profesionales de la región, incluso del país, que tuvieron que venir a hacer las capacitaciones a Chiloé, nos tomó casi un año poder hacer la coordinación y fue dilatándose un poco en el tiempo. Lo logramos terminar y fue un éxito, de verdad. Quedaron un montón de tareas por trabajar desde el gobierno local, sobre todo, uno de los pocos gobiernos locales o municipios que tiene una persona que está preparada en tema de reducción de riesgo, que hoy día tiene la autonomía para desarrollar capacitaciones y está formado, y que es el único en la isla de Chiloé, y de hecho se va él, lo llevan de Senapred a otras comunas de la región para que vaya a acompañar el proceso de formación. Y ahí es como dentro de las metas a corto plazo, de qué manera podríamos, ¿no es cierto?, desde Senapred fortalecer el tema de la preparación de ser. Es una herramienta súper necesaria. Nosotros, como Quiero mi barrio, la llevamos implementando hace varios años, pero nuestro mayor problema es el tiempo en el cual podemos hacer consecutivamente los sets y preparar a más barrios, y también el tema de los seguimientos, porque nos cuesta mucho también después coordinar lo que son los simulacros. Siento que hay que hacer simulacros con estos equipos set porque se va diluyendo esa preparación. Y creo que quizás sería una estrategia que habría que incluir desde el trabajo desde las regiones, de que como que insistiéramos un poco más en los municipios que se hagan cargo de los simulacros para que estas competencias, estas capacidades y esta capacidad organizativa que se logra, porque logramos formar equipos de trabajo, no se pierdan el tiempo. Eso. Y muchas gracias. Muy buena el contexto de la presentación. Es un paraguas súper importante para tener en claro, sobre todo el trabajo que hacemos nosotros acá en la isla. Muchas gracias, Carolina. Te agradezco las palabras. En realidad, el Servio es nuestro aliado estratégico. Tenemos excelente trabajo ahí con todo lo que es la preparación, que trabajamos mucho, todos los puntos que tú indicas. Mira, ¿qué más te decirte? Que te encuentro la razón en todo. Nuestros chiches que tenemos son los cursos C, la capacitación, los simulacros, pero lo tenemos más que claro. Es un tema 100% presupuestario. Nosotros lo incluimos cada vez de los eh, 40 cursos CER que proponemos en la solicitud presupuestaria, terminamos reduciendo a 10, y termina complicado. Pedimos más funcionarios, la vivencia que tú nos estás nombrando lo pasa en toda la región, así que te entiendo. Es decir, no tengo mucho más que decirte, que no es un aspecto que nosotros no lo tengamos considerado, te lo tenemos, te puedo comentar después por interno, pero lo tenemos más que considerado, que no es un tema que nosotros no nos hayamos dado cuenta. Es decir, ojalá que todo el mundo se pudiera dar cuenta la importancia que tiene esta capacitación, pero bueno, ahí nomás llego. Katy, si pueden presentarse brevemente. Ya, sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Catherine Campos, soy socióloga, candidata a doctora en sociología por la UC, y estuve coordinando el curso 2 y el curso 3 del diplomado, también docente del diplomado.
He trabajado principalmente temas como también de género. De hecho, trabajé en el policy paper sobre género e interseccionalidad que tenemos en CIGIDEN. Y quería primero felicitar que hayan incorporado al Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género el Comité Nacional, pero en realidad me queda dando vuelta una duda si es que esta incorporación es formal, es decir, como un miembro permanente, o es simplemente momentáneo. Lo pregunto porque la verdad es que sigo bastante el tema del desarrollo de la nueva ley y revisé el reglamento de principio de año que salió respecto a los CODRIP y no estaba incorporado a estos ministerios como en la estructura de miembros permanentes. Entonces, hay como para saber ahí qué pasó o cómo se hizo ese cambio, porque de verdad lo encuentro excelente para trabajar en el tema de la reducción finalmente de la vulnerabilidad. Gracias. Y bueno, efectivamente, la ley no quedó, un aspecto de fase de tiempo, pero sí se ofició a principio de año, personalmente cuando llegué, oficié a todas las direcciones regionales que tenían que ser incluidos, que en los instructivos que tiene de conformación de los COGRIP están en los instructivos que tiene cada región, que están con una resolución del mismo COGRIP, están incorporados. Esos dos servicios están incorporados en los instructivos de cada una de las regiones. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. Yo tengo, si no hay, yo tengo, o sea, tengo muchas preguntas, pero voy a centrarme en una que tiene que ver como la mirada un poco más global de este cambio de ONEMI a Senapred, ¿cierto? Esta nueva ley, todas las nuevas tareas y responsabilidades que involucra esto. Y aparte de los desafíos uno podría decir hacia afuera, que tiene que ver con varias cosas que se mencionaron con la misión de Senapred, descentralización, el posicionamiento, etcétera. Quería un poco como sociólogo, ¿cierto? Con mi sesgo, preguntar un poco por el cambio institucional interno, estas transformaciones, uno asume que son sumamente complejas, hay siempre resistencia, hay cierta inercia organizacional, entonces quería preguntar básicamente cuál ha sido como el desafío, dos cosas. Primero, cuál ha sido como el desafío más importante en términos organizacionales o de cultura organizacional quizá, o de comunicaciones que han tenido que enfrentar durante este año. Y en segundo lugar, ¿cuál podría, o si no tuviera que decir, cuál es la diferencia más fundamental entre la institucionalidad previa de ONEMI y la actual? ¿Dónde uno pondría el acento ahí? A ver, voy a partir con la segunda. Yo creo que lo principal, yo creo que marca la diferencia es lo que establece la ley del trabajo en preparación y mitigación. Yo creo que eso es un aspecto relevante. Eso es un aspecto relevante, y lo otro, que todo lo que se hacía, porque antiguamente había un decreto, en el fondo, donde era muy genérico, no se establecían muchas misiones, roles, y todo lo que se hacía era casi voluntariado por buena voluntad. Ahora ya no, la ley establece claramente lo que se tiene que hacer. Y en general estamos trabajando en esto, en la preparación y mitigación. Nuestro servicio, yo creo que, y eso se agradece en general a todos los gobernantes que hemos tenido, de todos lados, de todos los colores, que han logrado entender que nuestro servicio es eminentemente técnico. En general, rotación de personal en nuestro servicio, es un claro ejemplo, yo vengo de adentro, fui director regional, y en general creo que 99% de la gente es gente que tiene una continuidad en nuestro servicio, no hay un cambio, entonces eso nos permite que cada persona que interactúa siempre sepan, es decir, hay gente que sabe hace cuántos años lleva trabajando con el mismo funcionario, y eso le pone un rostro a la persona con quien uno está interactuando, tiene el teléfono y se puede contactar. Es una de las principales particularidades que tiene. Y lo otro importante que tiene nuestro servicio, que yo siempre lo destaco, es el capital humano. Yo creo que de verdad, lo digo porque lo conozco, porque lo trabajé, la gente que tiene en nuestro servicio realmente, si no la tuviera, no haríamos nada, porque no tenemos los recursos, para ser sincero, muy pocos recursos, y la gran mayoría de las cosas las hacemos realmente por convicción, por cariño, por gestión, por movernos, por ir, y lo más probable que lo que decía Carolina, esta persona que está allá, te apuesto, inclusive lo digo, es decir, muchas veces yo hacer el curso y no digo viático, porque tenemos cero viático, y la persona igual va a hacer el curso, y lo más probable que le pida una salita para quedarse a dormir, porque así nuestro sistema es como bien entre voluntariado. No es que uno esté llorando, pero es así. Yo creo que ese capital humano que tiene nuestro servicio se admira. Yo hoy día he hablado con un par de funcionarios nuevos que llegaron. Es admirable, por su un servicio que
lo digo, son medio punching ball. Recibimos golpes permanentemente y muchas veces no saben que toda la gestión que hacemos la hacemos generalmente por el corazón que tiene la gente de nuestros servicios. Y eso yo creo que es sumamente implacable. Yo creo que eso marca una gran diferencia en el trabajo que realizamos. Christopher. Hola, buenas tardes. Hola, hola, Bueno, buenas tardes. con agradecer la presentación, director, quería hacer una consulta, particularmente con el tema de la reconstrucción. Entiendo y me queda claro que Senapred no tiene, digamos, potestad sobre ese tema en particular. Sin embargo, bueno, estaba leyendo una entrevista que usted dio a EMOL, creo que en noviembre, no sé, y también recojo sus palabras ahora durante la presentación, donde dice que hay la importancia de no construir en zonas de riesgo. Entonces, la pregunta se refiere digamos, ¿cuál es el rol que Senapred asume en esta temática? O si es consultor, o bueno, entiendo que también están en construcción unos mapas de riesgo, o nos vamos a quedar en los mapas de riesgo, o qué peso tienen estas palabras, ¿cierto? ¿Cómo materializamos desde Senapred la importancia de efectivamente no construir en zonas de riesgo? ¿Qué rol tiene Senapred? ¿Qué puede, digamos, aportar desde ese ámbito? Sí, bueno, la ley efectivamente nos coloca una definición que es bien compleja, porque establece que los distintos organismos técnicos del Estado tienen que tener en consideración los mapas de amenaza y los mapas de riesgo. Difícil de definir, lo hemos hablado varias veces con el abogado, qué es tener en consideración. Porque yo en realidad puedo considerarlo, pero diría que lo haga, no sé. Entonces es importante la gestión que se hace en poder realmente que todos estos mapas de riesgo, ¿qué hicimos nosotros, por ejemplo, posterior a la lluvia? De inmediato nosotros tenemos un charter internacional, somos el representante en Chile del charter internacional, donde activamos todo lo que son las imágenes satelitales posterior al evento. Y ponemos a disposición de inmediato esa imagen a todos los servicios públicos, donde se le entregan sugerencias y recomendaciones para evitar que sigan construyendo esos lugares. Muchas veces también, por ejemplo, nos reunimos con la Superintendencia de Casinos, donde ya llegamos a un trabajo con ellos, donde se va a entregar una lista de chequeo que cada vez que inicien un proceso de licitación, las empresas tengan que llenar una lista de chequeo, porque qué importante, en la gestión del riesgo de desastre no se busca prohibir, no se busca que, oye, porque si no, en el borde costero no podríamos tener nada. Es decir, se busca que lo que se construya, es decir, que no pase lo de las dunas de Concón. Es decir, eso es lo que uno busca en el fondo, que si se va a construir, se construye en un lugar seguro, y si hay posibilidades de aplicar tecnología, se puede hacer. Yo creo que eso es relevante. Ayer hablábamos con el Banco Mundial, estuvimos con el representante latinoamericano del Banco Mundial, viendo efectivamente, sería muy interesante poder vincular. Nos gustaría a lo mejor como servicio alguna vez poder tener la reconstrucción. Actualmente no tenemos la gente en este minuto para poder hacerlo, pero yo creo que también tiene que ser una reconstrucción coordinada, cómo optimizar los recursos del Estado, cómo hacemos que la vivienda de emergencia que nosotros construimos sea progresiva, es decir, cosa que cuando venga después el serbio pueda tener esa base, esa casa que nosotros entregamos ya como una base. ¿Cómo hacemos que la fosa séptica que nosotros entregamos sea la misma que va a ocupar después el MIMBU en la construcción definitiva? No que tenga que sacar esa fosa y poner otra porque no reunían los estándares. Entonces, en ese trabajo estamos haciendo. Estamos en un proceso de implementación, que eso es muy importante, una ley nueva, estamos en un proceso de implementación con muchas cosas que estamos descubriendo a medida que va pasando el tiempo, pero lo importante es eso, ir tratando de buscar las soluciones. Muchas gracias, director. Gracias. Muchas gracias. En honor al tiempo y para no abusar de la generosidad del director, Álvaro, muchas gracias por la instancia, realmente súper enriquecedora. Esperamos que se pueda repetir todos los años, una vez al año, ¿cierto? No sé si, tengo la duda si esto es mejor al comienzo o al final, como al principio, como para inducir a todos los estudiantes en lo que se están involucrando al final, pero en cualquier caso, muy valioso. Y eso, muchas gracias. Y yo me comprometo ahí, Katy, a pedir que me envíen el PPT para que tener eso a disponibilidad, y también a publicar esto en el YouTube del Instituto de Sociología. Probablemente a nivel de Sigiden también eh, se puede compartir, ¿ya? Así es que eso, muchas gracias, y también a todos a Pedro, Luigi, Consuelo,
se me escapa alguien de la academia, son todos, no sé, pero de Senapred en general, muchas gracias también por acompañarnos y eso, que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Chao, muchas gracias, que estén bien. Chao, gracias. Muchas Estamos en gracias. contacto, Gracias, Beltrán. Termino la presentación, Pedro, Pedro. gracias. Gracias, director. Gracias. Chao, a usted. Chao. Sí. Gracias. Chao, chao.